¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles una vez más. Bienvenido a esta reunión, a este estudio bíblico. Y como siempre, agradecerte por darnos la oportunidad de llegar a ti a través de estos medios. Y como lo hacemos de manera regular, una recomendación es que ayúdanos a compartir este video. Siempre te pedimos que hagas un pequeño grupo y compártelo para que muchas otras personas más puedan ser edificadas, puedan ser bendecidas y de esta manera pues hacer que la palabra de Dios corra como un río a todas las personas que tú quieras bendecir. Bienvenido. Quiero aprovechar este paréntesis una vez más para recordarte que muy pronto estaremos abriendo nuestras escuelas. Número uno, la escuela de MAPA, que es la escuela de padres, MAPA que marcando el destino de tus hijos o trazando el destino de tus hijos. Clases que vamos a estar teniendo sobre la inteligencia emocional de tus hijos, la inteligencia emocional de papá, mamá, la inteligencia cognitiva de nuestros pequeños. ¿Cómo podríamos descubrir qué tipo de inteligencia tienen nuestros niños y canalizarlos? Entonces va a estar buena esta escuela. Vamos a meterle toda nuestra energía, nuestro entusiasmo para que puedas crecer como padre y sobre todo llevar a tus hijos al destino que tú deseas. Vamos a también abrir la escuela de Doulas, que es acompañamiento. El acompañamiento de la persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido. Muchas veces no sabemos qué decirles, se nos traban las palabras por las emociones encontradas, y queremos muchas veces decir tanto, pero a la vez no podemos decir nada. Bueno, Doulas de Muerte te vamos a enseñar cómo poder ayudarle a esa persona que perdió a un ser querido. Así que no te pierdas esta oportunidad que se te está brindando para que tú puedas tener ese conocimiento. Así que espéranos pronto en las publicidades que vamos a estar lanzando y compártelo con algún amigo, con un familiar que tal vez tú conozcas que necesitan capacitación, preparación en estas áreas. Hay muchas otras cosas que vamos a estar viendo. Así que bienvenidos una vez más y bueno, vamos a analizar el libro del profeta Ezequiel, sobre todo las profecías del profeta Ezequiel. Algo que nos impresiona es la forma multifacética que Ezequiel desarrolló para poder hablarle a la nación de Israel. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que Ezequiel, el profeta, era un sacerdote y eso se nos dice en el versículo 3 del primer capítulo. Sin embargo, él nunca llegó a ejercer ese cargo porque fue llevado cautivo a Babilonia. Si hablamos de que él fue llevado cautivo a Babilonia, entonces estamos hablando de que este profeta vivió durante el reinado de Joacim, que fue el rey de Judá, que ahora sí fue el que subió al trono por parte de Joacim. Entonces vemos nosotros que la historia se desarrolla en el tiempo del profeta, en el tiempo del cautiverio de Babilonia, en el reinado, como ya lo mencionamos, en el reinado de Joaquín. Vemos nosotros que si analizamos al profeta Ezequiel, nos daremos cuenta que su mensaje es muy profundo, su mensaje penetra hasta las coyunturas de los huesos, porque es una palabra de exhortación, una palabra de advertencia por el pecado de la nación de Israel.
Entonces vemos nosotros que la historia del cautiverio de Babilonia también lo podemos encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Y entonces fue durante el reinado de Joacim, 11 años, ¿no?, que reinó Joacim, cuando tuvo lugar la primera deportación en la que Daniel fue llevado cautivo. No fue de manera inmediata, no fue de manera rápida la invasión de Babilonia sobre Jerusalén o sobre Israel, sino que, como ya escuchamos, la invasión se hizo en dos etapas. La primera etapa fue donde el profeta Daniel, fue llevado a Babilonia, y ahí es donde nosotros podemos ver que el imperio babilónico, gobernado, su rey era Nabucodonosor, y Nabucodonosor, su meta era conquistar todas esas tierras antiguas que en ese tiempo existían. Entonces lo logró. Bueno, Dios le dio a Ezequiel la capacidad, le dio a Ezequiel la visión de todo lo que iba a suceder. Y bueno, vemos que así pasó, ¿no? Después que Joacim dejó el trono por ciertos motivos, razones, llega Joaquín al trono y reinó solamente por unos 3 meses aproximadamente. Su reinado no duró 3 meses solamente, y entonces hablamos de alrededor del año 597 antes de Cristo, la invasión babilónica. Y tuvo lugar precisamente en ese año 597, tuvo lugar la segunda deportación. Y durante esa deportación, si en la primera deportación fue llevado Daniel, en esta segunda deportación fue llevado Ezequiel como prisionero de los babilonios o los caldeos, y llevado a la tierra de Babilonia. Entonces vemos que el profeta Ezequiel fue contemporáneo de los profetas, número 1, Jeremías, y número 2, del profeta Daniel. Bueno, hablando del primero, hablando de Jeremías, era ya un hombre anciano en ese tiempo, en esa ocasión, cuando Ezequiel es deportado. Y recordemos algo muy importante, que había comenzado su ministerio profético como un joven durante el reinado del también joven Josías. Entonces, Jeremías el profeta, el gobernador o rey Josías, en ese tiempo él fue profeta levantado por Dios para anunciar el mensaje, una vez más, el mensaje de advertencia, de destrucción, de castigo, de juicio, pero también el mensaje de restauración, de restitución, un mensaje que siempre, como si tú analizas las profecías tienen 3 elementos importantes, que es la exhortación, la consolación y la edificación. Entonces, todos los profetas empiezan su mensaje exhortando, y luego viene la consolación, y por último viene el tema de la promesa de la restauración. Y es así como Ezequiel y Jeremías, Daniel dan su mensaje, ¿no? Y aquí hablamos de que Jeremías había permanecido en la tierra, en su nación, mientras Josías habían huido a la tierra de Egipto. Entonces, por lo tanto, su ministerio en esa época se limitó al remanente que había ido a Egipto. Ahora, hablamos de Daniel, había sido llevado a la corte del rey de Babilonia, y se había convertido en el primer ministro en la tierra de los caldeos, en el primer ministro. Entonces, Ezequiel se encontraba con los cautivos que habían sido llevados a los ríos de Babilonia. Los cautivos habían sido colocados junto al gran canal, un canal grande que salía del río Éufrates,
y que estaban a varios kilómetros de distancia de la ciudad o de la capital, que era Babilonia. El ministerio de Ezequiel se desarrolló entre aquella gente. Entonces, vemos algo bien importante. Jeremías, estaba en Jerusalén. Daniel empezó su trabajo en la tierra de Jerusalén, pero Ezequiel inicia su ministerio en la tierra de Babilonia. Babilonia fue su sede, y de ahí Dios le dio la oportunidad de viajar ahora sí, en visiones, hablando espiritualmente. Ezequiel tuvo experiencias increíbles en ese proceso. Dios le permitió ver cosas en el corazón, en el núcleo de la ciudad, que en su momento lo vamos a tocar, pero quiero que a ti te quede claro esa parte, ¿no? El Salmo 137 es el salmo del remanente que se encontraba cautivo junto a los ríos de Babilonia. En el versículo 1 del Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Pero vemos nosotros aquí la emoción, ¿no? Los sentimientos. Pues ¿quién no extrañaría a su nación? Pregúntale a aquellas personas que por motivos económicos han dejado su país y han viajado a otro país y están allá, pues sí, trabajan, tienen dinero, pero no pueden salir de su país. Pregúntale si no a ellos les toca o les llega la nostalgia, la tristeza, la melancolía, y comienzan con ese sentimiento. Bueno, aquí en el versículo 1 del capítulo 137 del Salmos, que dice claramente, dice: allí nos sentábamos y llorábamos. Ellos recordaban a Sión. Sión es Jerusalén. Ellos recordaban Jerusalén. Pues imagínate, el esplendor del templo, la maravilla de la ciudad. La ciudad era famosa en ese tiempo por Salomón. Bueno, no en el tiempo de la deportación, sino por las obras que Salomón realizó. Y se le llegó a conocer a Jerusalén como la ciudad dorada, por la prosperidad, por la bendición, por la paz. Entonces ellos lloraban, pero ahora ellos declaran que están tristes, están llorando porque se acuerdan. Entonces de repente nos vienen los recuerdos, y los recuerdos, algunos son dolorosos, otros son alegres, ¿no? Entonces los cielos se abrieron, y dice Ezequiel que él vio visiones de Dios, mientras que aquellos cautivos que habían colgado sus arpas en los sauces se sentaban a llorar, se sentaban a lamentarse por la pérdida. Bueno, Ezequiel estaba contemplando la visión de Dios. Esto es algo bien importante. Muchas veces nos ha golpeado la nostalgia, la tristeza llega a nuestro corazón porque en un de repente, todo se vino abajo. La economía, la educación, todo se detuvo en el tiempo. Incluso algunos estudiosos dicen que pasamos el 2020 como que no hubiese existido el 2020. Y gente se quedó anclada, se quedó sentada, recordando lo que vivieron en el 2019, y ellos lloraban lo que ellos habían experimentado, y bueno, tenían planes, proyectos, tenían una proyección para el 2020, cuando de repente se vino toda esta de la pandemia. Bueno, estamos en el 2021 ahora. La pregunta es, ¿te vas a sentar como los cautivos que estaban en Babilonia y te vas a sentar y te vas a poner a llorar por lo que perdiste, por lo que
pudiste lograr tener y no lo obtuviste, ¿vas a sentarte a llorar en ese sentido? O vas a ser como Ezequiel. Hay dos tipos de personas. Una de las personas es aquellas que se sientan a llorar y a lamentar por lo que perdieron. Y otra se ponen a ver lo que Dios tiene que decirles. Bueno, yo quiero ser como Ezequiel, quiero ser como Ezequiel que no se sentaba a llorar, sino que a ver las visiones de Dios. Yo te invito en esta tarde que tú puedas ver las visiones de Dios. No que tu vista natural no te engañe, porque muchas veces las circunstancias que estamos experimentando pueden llenar de pensamientos negativos, porque todo lo que vemos nos asusta, una nueva cepa, que ya se apareció otra, y nos llena de miedo. Pero no nos sentemos a llorar, seamos como Ezequiel, porque la respuesta y la solución a todo esto está en ver lo que Dios tiene planeado ya y el destino. Lo que Dios ya escribió para nosotros son cosas muy buenas. Jeremías lo dijo, Jeremías en el capítulo 29, verso 11, él dijo: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, de bien. Entonces, ¿qué es lo que yo espero para el 2021? ¿Cosas malas? Esos déjaselos para aquellos que se sientan a llorar en los sauces, aquellos que cuelgan sus arpas en vez de estar alegre. La música, el arpa simboliza eso, la música. No es el tiempo de ponernos nostálgicos, porque ¿sabías tú que la nostalgia merma la energía? ¿Sabías tú que la nostalgia es un pasito para caer en la depresión? Entonces, si tú no sales de la nostalgia, es que yo me acuerdo del 2019, los proyectos que tenía, olvídate de eso. Dios tiene cosas mejores para ti. Aprende esto, a ver lo que Dios ya tiene planeado para cada uno de nosotros. Yo sé, dice Jehová de los ejércitos, los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien, y no que dice, y no de mal. Entonces, aquí nosotros tenemos que contemplar algo. Tanto Jeremías como Daniel y Ezequiel eran los voceros de Dios. Y para cada uno de ellos tenía un ministerio en particular. Entonces, sobre todo particular y peculiar. Y es aquí donde yo quiero que nos centremos un ratito solamente. Tal vez nosotros pertenecemos, no tal vez, pertenecemos al cuerpo universal de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo es tan extenso, pero cada uno de nosotros somos pequeños miembros, y tú tienes que buscar cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo, para que de esa manera tú encuentres tu propósito y encuentres tu destino. Y cuando tú aprendas a visualizar y a ver lo que Dios tiene planeado para ti y cuál es tu función, eso te va a dar una posición muy particular, pero sobre todo algo muy peculiar. Dios te va a utilizar en este tiempo de una manera gloriosa. Vemos nosotros que el mensaje de Ezequiel fue un mensaje espiritual, un mensaje lleno del toque del Espíritu Santo, y porque trató particularmente con la persona de Dios. El libro de Ezequiel es muy mal interpretado cuando no se tiene conocimiento de las reglas de la interpretación bíblica. El libro de Daniel lo podemos sacar de contexto, pero yo quiero que paso a paso en estos sábados podamos desarrollar este libro de Ezequiel. Tal vez tú nunca te has sentado, tal vez tú nunca has experimentado la lectura de Ezequiel,
Hoy te invito que tengas hambre por conocer a este profeta y el escrito, sus profecías. Y si tú dices, es que yo lo dejé de leer porque no le entendí, porque un círculo dentro de otro círculo y me dijeron que eran ovnis, bueno, no te dejes apantallar por eso. Dios tiene cosas mejores para ti. Entonces aquí hay algo bien importante. Ezequiel fue, y lo quiero recalcar así, Ezequiel fue el profeta del Espíritu. Así como Isaías fue el profeta del Hijo y Jeremías fue el profeta del Padre, Ezequiel fue el profeta del Espíritu. Él vio cómo la gloria de Dios, el Espíritu Santo, llenaba el templo, pero también vio cómo el Espíritu Santo se retiró del templo y cómo en los últimos capítulos del libro, Ezequiel ve cómo Dios va a restaurar su gloria. El derramamiento del Espíritu Santo va a ser tan increíble en los últimos capítulos del profeta Ezequiel y que te vas a quedar admirado. Empezamos el sábado pasado con el Valle de los Huesos Secos y más o menos explicamos ahí qué simbolizaba cada uno. Pero tomé la decisión de iniciar el capítulo para que el libro, para que tú entiendas y comprendas y tengas un panorama general de lo que Ezequiel habló. Entonces, durante los primeros años de cautiverio, los profetas falsos estaban aún diciendo a la gente que ellos iban a regresar en Jerusalén. Este altercado de que los profetas falsos decían que pronto regresarían a Jerusalén fue en el tiempo del profeta Jeremías. Jeremías fue el profeta que les dijo a la nación que iban a estar cautivos 70 años. Y los demás profetas decían, no, vamos, es unos cuantos años, hombre, no se preocupen, Dios los va a regresar. Y Jeremías decía, no, son 70 años de cautiverio. Y me acuerdo y me da risa porque el choque o la lucha entre profetas llevó a Jeremías a recibir un golpe en la boca. Lo golpearon en la boca porque estaba profetizando lo que Dios le estaba diciendo. Habla lo que Dios te está diciendo. No calles, no enmudezcas. Habla, profetiza, declara vida. Mucha gente me ha dicho que soy exagerado, que soy antibíblico, porque digo que este año el trabajo va a haber trabajo, va a haber activación, pero los hombres naturales o las mujeres naturales que no perciben las cosas del Espíritu, dicen, no, esto no se va a activar y comienzan a atacarnos por las redes sociales. Pero te voy a decir algo. Nosotros no tenemos que declarar lo que el noticiero está diciendo. El noticiero no traza mi destino. El que ha trazado mi destino es Dios. La pregunta que yo te hago ahora es, ¿quién ha trazado tu destino? ¿Quién ha marcado tu destino? Y esa es la parte que tú y yo tenemos que entender. Entonces, ¿quién gobierna? Y las palabras que salen de tu boca, ¿quién las está poniendo? ¿Los noticieros o la palabra de Dios? Si es la palabra de Dios, declara lo contrario a lo que los noticieros están diciendo. ¿Soy realista? Sí. ¿Existe este virus? Sí. ¿Está matando mucha gente? Sí. Pero mi declaración es que mi casa y yo, esta plaga no tocará mi morada. Estoy siendo realista, pero estoy haciendo una declaración de fe. Y eso es lo que yo te invito. ¿Qué hacía Ezequiel? Ezequiel miraba la realidad, estaba cautivo. Pero no miraba lo que los otros hombres miraban, sino miraba lo que Dios le tenía que decir. Te invito a ver más allá de las cosas que estamos experimentando. No te desanimes. Abraza las promesas de Dios. Y yo te animo en el Señor a que no claudiques. Gracias por este tiempo maravilloso que hemos pasado juntos. Te espero el día jueves. La Biblia bajo la lupa. Un análisis versículo a versículo, descubriendo la verdad. Y mantente alerta a las 2 escuelas que estamos a punto de abrir. Un abrazo y nos vemos el jueves.